bienvenidos sean todos a Rompe el Molde, un espacio para comprender, que podemos decir cuestionar y de alguna forma transformar la manera pues en que vivimos la igualdad, la justicia y la violencia. Yo soy Fernanda Gómez y el día de hoy, de la mano de Obed y de Carla, vamos a hablar de este tema urgente, profundo y necesario para la sociedad, como lo es la violencia de género, el sistema patriarcal y la violencia feminicida. Y pues para ello me permitiré platicarles un poquito acerca de nuestros invitados. El día de hoy pues les agradezco que estén aquí, es un esfuerzo mayor, es sábado, tienen que saber que esto lo estamos grabando el sábado, puente además, día de descanso. Así que bueno, pues primero tenemos a Carla, quien actualmente desempeña funciones en el periódico Reforma como encuestadora telefónica, es originaria de la Ciudad de México, tiene 3 hijos y pues un inmenso amor por los gatos. Gracias, Carla, por estar aquí, por animarte a platicarnos un poco de tu experiencia, pues primero como mujer y después como madre, ama de casa, esposa y pues como trabajadora, ¿no? Gracias. De este lado tenemos a Obed, futuro licenciado, quien está estudiando la carrera de Derecho en nuestra amada Facultad de Derecho de la UNAM. Tiene 23 años, actualmente también labora en un despacho de materia civil, familiar y corporativo. Además, litiga asuntos de manera independiente y por último, porque todo lo anterior no era suficiente, nos agregó dar a conocer que su hobby es ser músico. Muchas gracias por estar aquí. Sin duda eres un estuche de monerías. Vamos a ver qué tal. Muchas gracias. Bueno, ¿algo que quieran agregar? Pues agradecer el espacio, la oportunidad. Sí, también el agradecimiento mutuo, creo que es una muy buena oportunidad para que podamos compartir las diferentes perspectivas sobre cómo podemos como sociedad ver diferentes problemas y sobre todo las formas de dar solución. Sí, es un muy bonito espacio y agradecido con esta invitación. Vamos a exprimirlo lo más que podamos, sí. ¿No? Pues listos o no, allá vamos. Ok, pues antes de profundizar me parece importante poner en contexto a nuestro público oyente porque pues es un tema muy latente y muy profundo, ¿no? Es muy, ¿cómo podemos definirlo? Complejo de entender y complejo de explicar, ¿no? Entonces vamos a tratar de poner en contexto para que sea más fácil esto. Bueno, vamos a empezar con la violencia de género. Yo creo que es el tema crucial para desmenuzar lo que vamos a transmitir aquí y pues vamos a definirlo como que no es un hecho o un acto aislado. Es un fenómeno que surge de conductas, de relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres, ¿no? Pues esto incluye violencia física, sexual, económica, simbólica y ahora en nuestros tiempos hasta digital, ¿no? O sea, es súper complejo ver cómo hemos evolucionado a tener tantas definiciones, tantos apartados de violencia. Y pues para ponerlo de manera más sencilla, lo podemos ejemplificar en temas cotidianos, ¿no? En de repente nosotros decir, ay, si no haces esto es porque no me quieres, ¿no? Aunque lo digamos a modo de chiste, pues es un chip que traemos, sí, claro, exacto, ¿no? Que traemos ahí integrado. Y pues esto es un ejemplo claro de lo que es violencia, ¿no? Es complicado definir qué es violencia psicológica y qué es violencia simbólica incluso, pero pues es una manera de identificar que la violencia está presente. Visibilizarla, cómo se presenta. Sin duda, sí. Y pues bueno, Carla, primero contigo vamos a iniciar. Pues me gustaría que nos expusieras de manera breve lo que es la violencia de género, cómo la percibes, no sé, desde tus vivencias, desde tu ámbito laboral también, porque también es muy interesante. Entonces, platícanos un poquito. Pues yo creo que violencia de género, pues sí, como comentas, ¿no? Es algo muy, muy extenso. Laboral, en el sentido de que, como siempre, el hombre es como de yo genero más que tú y yo tengo la oportunidad de ganar más que tú, pero pues obviamente, al menos en mi caso sí he tratado como de demostrar, ¿no? O sea, creo que podemos ganar lo mismo. Sí. O sea, realizamos las mismas actividades y pues no por el hecho de que tú seas un hombre vas a generar más que yo. La verdad es que no, creo que todos tenemos la misma oportunidad. En el sentido sentimental, quizás con parejas, pues igual es, digo, al menos en mi experiencia con mi pareja, es como que tú no tienes derecho a trabajar. Y si tú trabajas, o sea, lo que vas a ganar es para los dos. ¿Y de manera explícita? ¿Ah, sí? Okay.
Y de pronto es como lo que yo trabajo es mío y si quiero compartirlo contigo lo voy a compartir. Y si no, pues yo puedo hacer lo que yo quiera con mi dinero, porque es mi dinero. Pero pues sí, lógicamente yo sé que eso no es algo padre. Algo padre y general, ¿no? Ajá. O sea, tú tienes capacidad de decir sí, no, pero ¿cuántos casos conocemos que no, no? Que no tienen esa opción de Exacto. decidir. Sí, de poder justo tomar una decisión. Qué interesante. Y es complicado el poder retirarte de ese tipo de vicios, porque digo, al final creo que sí se convierte en un vicio. Es algo que vas como generando y sigues ahí, y sigues y sigues. Y creo que ya se vuelve una cadena como de ¿a qué hora la termino? ¿A qué hora la rompo? Pero ¿O cómo? ¿Cómo? Uh-huh. O sea, a lo mejor al día de hoy pues ya existen diferentes formas de romperlo. Quizás hablando ya de una ayuda psicológica o algo así. Pero pues sí, también soy de la idea de que la ayuda psicológica tal vez no es solamente para mí como mujer, sino creo que si queremos continuar como una relación, pues es para sí, de pareja. En la cuestión laboral, pues creo que es lo mismo, ¿no? O sea, yo lo he planteado en el trabajo, en la oficina de, a ver, es que no podemos que él, por ser hombre, gane más que yo. O privilegios, ¿no? Ajá, exacto, o porque a él, nosotros nos manejamos mucho por bases de datos. Okay. Entonces, como de no puedes darle a él una base de datos que sea más limpia que la mía. Entonces, aquí creo que queremos igualdad, aunque igual de pronto, pues eso se confunde. Entonces, sí es algo muy feo. Ok, Obed, pues. Yo creo que la violencia de género puede verse igual como un acto que vulnera los derechos humanos. Yo creo que normalmente cuando hablamos de violencia de género, por lo menos en donde yo trabajo, es ¿qué derechos vas a tú a asegurarle al juez que se está violentando? ¿No? Y sobre todo, yo creo que muchas veces nos enseñaron que la violencia de género tiene un origen que es del abuso de poder, tiene un origen en cómo las leyes pueden minimizar a una persona por el simple hecho, en este caso, de ser mujer. Entonces, yo creo que es también importante reiterar que la violencia de género son todos los actos que tienen que ver con un abuso de poder o un abuso de un género hacia otro. Una sumisión y uno que somete. Entonces es importantísimo también reconocer esa parte. Sí, y de manera personal, ¿tú cómo podrías identificar esta violencia de género? O sea, ¿sí crees que tiene un momento histórico en tu familia, por ejemplo, en tu vida? ¿O qué opinas? Sí, bueno, fíjense que yo creo que la violencia de género no tiene nombre muchas veces en la familia, ¿no? Okay. Tú cuando empiezas a estudiar o cuando empiezas precisamente a ver ese tipo de situaciones o de circunstancias, te das cuenta de, oye, creo que esto es lo que yo vi en un papel, ¿no? Y creo que todas las familias mexicanas lamentablemente hemos visto esta parte de la violencia de género. Con un ejemplo muy burdo puede ser, ¿no? Yo tengo un tío, así como toda familia, todos tenemos un tío así, o una tía así, que dice, no, pues yo me siento y que me sirvan. Mis hermanas, mi mamá que ya tiene 70 años, más de 70 años, pues yo me siento y que me sirvan, por favor. Y las hermanas y toda la familia consecuentan ese tipo de actitudes, ¿no? Ah, sí, ya, claro. Prepárale rápido porque si no ya se le va a enfriar, ¿no? Y de repente quien es el rebelde es el que no embona, ¿no? Claro, el que, ay, ¿yo por qué? ¿No? Y se pone ese tío, el que apodamos el tío nefasto, que se pone en contra tuya, ¿no? Sí. Y yo creo que en el ámbito laboral, lamentablemente yo he visto que esta violencia de género tiene que ver mucho con la hipersexualización de las chicas. Me ha tocado tener amigas que dicen, no, pues es que yo tengo que ver a un secretario de acuerdos, tengo que ver a alguien que hace una impartición de justicia, pero me dice que me le pase su número. O me dice que me viste de cierta forma para que salgan las cosas rápido. Es así, o sea, yo también que estamos en el mismo ámbito, sucede. O sea, lo vamos a tocar más después, pero sucede, o sea, es una realidad, sin duda. Y precisamente yo creo que comparto mucho la opinión que es difícil a veces cambiar ese tipo de cosas porque no sabes cómo hacerlo. No sabes cuándo dar el paso. Exactamente, yo creo que es la parte más difícil. Es como cuando te lanzas a una alberca. Sabes que el agua está fría y esa emoción exactamente. Sí. Yo creo que esa es la parte más compleja, ¿no? Pero cuando nos damos cuenta de que existe la violencia de género, te das cuenta de que ciertas actitudes, de lo más chiquito hasta lo más grande, es violencia.
¿no? Entonces, sí, yo puedo compartir esa parte. Y eso es lo importante, ¿no? Visualizar, visibilizar que tenemos una normalización de estas conductas. O sea, las platicamos y conforme vamos diciendo, decimos, ah, sí, ¿no? Esto sucede, no sé cuándo, no sé esto, no sé el otro. Entonces, y no vamos tan lejos, o sea, la polémica que generó el Chicharito hace unos meses, unas semanas, no tengo claridad, ¿no? Sobre su rol de género, o sea, lo dijo tan natural, tan... Yo no sé si no pensó en las consecuencias o qué, bueno, me queda claro que no, ¿no? Pero sí digo, o sea, ahora lo razono y digo, ¿con qué fluidez lo dijo, no? O sea, qué educación pudo haber tenido o cómo lo vive él en casa para transmitirlo de esa forma, ¿no? O lo que pasó apenas con la presidenta, desafortunadamente, ¿no? O sea, puede pasarle a cualquiera, ¿no? O sea, tanto Hasta puede el ser, presidente. hasta el presidente, ¿no? Entonces sí es como muy, muy complejo ver esto que está tan normalizado y que lo hagamos un boom y no se actúe, ¿no? O sea, digo, se hizo un boom porque era la presidenta y no era para menos, pero pues cuántas y cuántos lo vivimos al día, ¿no? Eso pues también trasciende a otros temas como pues esto de el feminicidio que vamos a hablar un poquito más adelante, pero pues es importante también ir enmarcando que el género pues también a veces es más vulnerable, ¿no? O sea, por ser mujeres pues somos más vulnerables a muchas cosas, ¿no? Y por ser hombres pues son los machos. Y no siempre es así, o sea, la figura está así, pero pues eso no quiere decir que así sea, que claro. Tienes que hacer como que, te tocan una nalga, pues no, o sea, no pasa, ¿no? No va a pasar nada. Entonces, pues es importante y agradezco sus participaciones porque pues sí lo vemos desde diferentes perspectivas, ¿no? El ámbito jurídico es muy importante, pero más que nada como hombre que tengas la noción de que no tiene que ser así, ¿no? Y pues bueno, vamos a iniciar con esto que es el sistema patriarcal. Y me gustaría iniciar contigo, Carla. No sé, ¿de qué manera pudieras tú comentarnos cómo visualizas este sistema? O sea, ¿tú consideras que repito, que es algo histórico o que es algo que ya traen? ¿O tú cómo lo percibes? Pues yo creo que ya es algo con lo que venimos viviendo desde generaciones atrás. No es algo nuevo. Quizás ahora se ha hecho como un poco más viral, pero pues realmente era algo que pues, se quedaba como una vida cotidiana, o sea, no había, creo que no había esta forma de poderlo hacer saber. Creo que era más como de pasa, pero pues solamente lo sabemos como la gente que vivimos alrededor o las que estamos viviéndolo, ¿no? ¿En qué momento crees que adquiriste esta percepción? O sea, ¿tú sí crees que hubo un momento que dijo, esto es un sistema? ¿O simplemente lo defines ahora así? Pues yo creo que ahora lo defino así, justamente porque pues, no lo vivía. Sí. O más bien, no prestábamos atención. Sí, era algo muy, muy normal vivirlo y verlo. Y como, sí, o sea, es cualquier otra cosa de la vida común y no pasaba nada. Sí. Más sin en cambio ahora, pues ya lo vemos más. Quizás porque ya tenemos redes sociales, quizás porque pues ya hay más información de esto y anteriormente pues, no existía. Sí, todo esto de la vinculación mediática es bien importante, ¿no? O sea, tanto para transformar como para destruir, ¿no? O sea, hay demasiado ahí de por medio. Ok, entonces tú partes también de que es algo histórico, algo con lo que ya nos conducimos, ¿no? Y hablábamos, o sea, lo podemos también complementar con que pues es un hecho con el que nuestros padres y bisabuelos, abuelos se criaron, ¿no? Entonces, solamente esto va de generación en generación. Exacto. Complejo. Y bueno, pues Sobet, ¿tú de qué manera podrías complementar? Porque pues aquí estamos para transformar, ¿no? Claro. La visión de hombres principalmente, creo que es la más compleja, porque pues ellos son autores muchas veces de estas conductas. Y pues bueno, tenerte aquí, tenerlos a los dos y que podamos tener este tema en la mesa, tanto de hombres como mujeres, pues creo que es algo muy valioso, ¿no? Entonces, ¿tú de qué manera nos puedes complementar o definir este sistema? Fíjense que yo creo que es bien importante que nosotros empecemos, por lo menos en este espacio, a visibilizar el tipo de definiciones, porque muchas veces, no sé si les ha pasado, que a mí tengo una amiga chiquita que a veces dice las cosas pero no sabe qué significan, ¿no? Yo creo que es bien importante, fíjense, conocimiento y sincerándome con ustedes, el sistema patriarcal yo no lo había estudiado como tal, o sea, las conductas patriarcales sí, pero como sistema no. Y fíjense que es bien importante recordar de qué se trata.
Imagínense, investigando vi que pues, el sistema patriarcal es un conjunto es un orden social en el cual ya se tienen las conductas específicas para cada género y eso es de una forma coercitiva lo que debe de ser para una sociedad, ¿no? Entonces, partiendo de esa parte de lo que es un sistema patriarcal, yo creo que es bien importante cuando te das cuenta de todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque en México, ¿qué sucedía antes? ¿Qué sigue sucediendo? Pero ahora, antes que estaba súper normalizado y era algo que debería de ser, es el hombre tiene que salir a estudiar de la casa, tiene que trabajar y tiene que ser el proveedor de la familia. Si la mujer no estudia. Desde ahí podemos partir cómo puede ser un sistema patriarcal, ¿no? Pero ahora, en la actualidad, ¿cómo puede ser? ¿Sabes qué? Tú como mujer, tú tienes un rol. Si quieres trabajar, tienes un rol en específico en el que puedes trabajar. Y el hombre puede trabajar a lo que quiera, que no se preocupe, ¿no? Entonces, yo creo que esas conductas también parten de este sistema que todavía no puede ser erradicado, por lo menos en este mundo oriental. Ahora, en esta parte del continente americano. ¿Por qué? ¿Qué pasa del otro lado del mundo? Con los libaneses, con los musulmanes. ¿Qué sucede aquí? Ellos tienen este sistema patriarcal y es muy, muy posible que no se quite. Y parece que es para forever and ever, ¿no? O sea, sí. Pero también partimos de su idea de religión. O sea, su sistema viene de ahora sí que de una idea religiosa, que también ha sido histórica, ¿no? O sea, abuelos, hijos, nietos, padres, todo. Y es muy complejo. Yo creo que es tan complejo este tema como la religión. O sea, influye mucho en muchas cosas. Y en México, tremendo. ¿Por qué? Sí, porque la Iglesia Católica Romana lo que hizo cuando vino aquí a México fue implementar lo que ellos veían en Roma y lo que ellos veían en Europa, que era precisamente esta parte de la sumisión de el hombre hacia la mujer, ¿no? Entonces, partiendo de eso, México sigue siendo un país católico, sigue siendo... Hacen las cosas porque vieron que los tíos lo hacen. Y es como un virus que se empieza a propagar y a propagar, ¿no? Entonces, Sí, influye en todo, no solo en la religión, o sea, incluso en las conductas, o sea, centrándonos en el tema, en las conductas. O sea, yo hago esto porque yo veo que mi mamá lo hace, ¿no? Yo hago esto porque veo que mi papá lo hizo. Pues más bien yo creo porque venimos siguiendo un patrón, ¿no? Justo como dices, porque si mi abuelita lo hizo, porque si mi tía lo hizo, mi mamá, entonces venimos siguiendo un patrón. Y no sabemos en qué momento como poder romper ese patrón. Sí, porque llega un momento en el que hasta sentimos culpa, ¿no? De decir, no, ¿cómo voy a contradecir esto? Jamás soy igual a mi mamá, jamás voy a ser igual que ella. Y es aquí donde podemos definir que es un sistema, ¿no? Es un sistema que converge en muchos ámbitos y pues está creado, o sea, se creó, no sabemos en qué momento, pero se creó y ahora afortunadamente lo podemos definir y podemos actuar para ir rompiendo ese sistema, ¿no? Porque pues, ¿dónde dice que no podemos romper el sistema? Más bien tenemos que saber cómo romper el sistema. Quería preguntarte, o a manera de comentario, ¿tú en algún momento, y para dar pie a lo demás, te hicieron sentir responsable de algún tipo de violencia? Sí, muchas veces. En cuestión personal, sí. Quizás con alguna pareja. Fue algo como que tú tuviste la culpa de que esto no funcionara, porque te empeñas a seguir trabajando, porque te empeñas a querer tener el control de la casa, cuando pues yo soy el hombre y yo soy quien tiene que proveer. Y pues hasta cierto punto, pues bueno, con mi mamá era como es que él es quien tiene que traerte el dinero a la casa, no tú tienes que salir a trabajar para seguir teniendo algo, una estabilidad quizás. Y dije yo, no, ¿por qué? O sea, yo sí quiero trabajar, a mí me gusta trabajar, me gusta salir a la calle a trabajar, me gusta tener como ese punto de decir, creo que los gastos los podemos compartir. ¿Crees en el 50-50? Pues sí, quizás sí, en el 50-50. Y pues igual por otro lado, pues también sé que no es solamente responsabilidad mía o tampoco de la otra persona. Pero pues al menos yo de este lado sí creo que pudiera funcionar de esa forma. Desde tu perspectiva, que es muy interesante, o sea, que hayas
lo comentaste muy breve, de sí, con alguna pareja, quiero entender que, o sea, sí lo viviste, pero tuviste para, ¿no? O sea, tienes noción, tienes conciencia de decir, sí lo sufrí, o sea, sí me sentí responsable, pero responsable ¿por qué, no? O sea, responsable de... Quizás por la forma en cómo te lo dicen, o algunas acciones, a lo mejor así directamente, tú tienes la culpa, no fue, pero sí con algunas acciones de decir quizás o hacer como que responsable a la otra persona. La misma presión te hace sentir culpable. Y a lo mejor en el momento no lo ves, o sea, ya pasó el tiempo, ya no estás con esa persona y es cuando empiezas como a analizar todo lo que sucedió y es cuando dices, o sea, si ya lo había visto, o sea, si ya lo había vivido, ¿por qué seguía ahí? O sea, ¿por qué continué? Y es un bien frustrante, nudo, ¿no? Un nido de preguntas en tu cabeza de ¿por qué? Pero ya no encuentras como la respuesta. Es decir, bueno, ok, ya fue, y solamente pues tratar de que la siguiente persona, si es que quieres continuar, sea diferente. Diferente, sí, ¿no? Identificar que ya no queremos que ya después. No quiero, sí. Ok, ¿y cómo crees que se naturalizan actitudes? O sea, ¿crees que hay un patrón o crees que simplemente pasa? O sea, tú nos mencionas ahorita, ¿no? O sea, en el momento no lo ves hasta después, y sucede en cualquier relación, ¿no? Incluso de amistad, de noviazgo, de pareja, de como lo quieras ver. En el momento estás cegada porque quieres hacer que funcione o que no funcione, también es válido. Pero, ¿cómo crees que se normaliza este pensamiento incluso? Híjole, no sé, quizás porque sigues como tratando de aferrarte, de decir, va a cambiar. Sí va a funcionar. Dios. Quizás sí pongo más empeño, quizás sí cambio en esto, quizás sí algo diferente, pues cambie de opinión o cambie su actitud, pero... ¿Y esto a su vez normaliza la violencia? ¿Tú crees que sí? Sí, y lamentablemente no lo ves. O sea, vuelve a lo mismo, no te das cuenta en el momento. Pasan las cosas y es cuando dices, pero pues es que no me estaba haciendo nada. Pero cuando ya se va o cuando ya esa persona ya no está en tu vida es cuando dices, sí lo estaba haciendo. O sea, desde el punto de decir, es que, ¿a qué vas a trabajar? Yo lo que te doy bien te alcanza. Y yo, sí, pero ¿qué me dabas? O sea, no recuerdo que me dieras. Y es que por mí vistes, y es que por mí calzas. Perdón, dije, no, o sea, yo también trabajo. Y pues si volteo las cosas, pues yo también te puedo decir, por mí vistes, por mí calzas, por mí comes. O sea, y yo no soy ama de casa ni nada, ¿no? Pero es algo tan normalizado, algo que escuchas. Por eso te digo, sí es, justo seguimos un patrón. A lo mejor yo crecí no con la misma idea que mi mamá, pero sí era como de, ok, yo también trabajo, pero sé que tengo que llegar a casa a preparar alimentos. ¿Por qué? Porque no tanto porque él fuera a llegar a comer o a cenar, sino porque pues yo también al otro día pues tenía que llevar comida al trabajo. Pero pues sí, digamos, ¿no? Un ejemplo, yo salgo de trabajar a las 6, llego a su casa a las 7. Y a esa hora es, córrele la comida, córrele al quehacer, porque a lo mejor él llega a las 8. Sí. Y tienes el tiempo, todo el tiempo estás, todo el tiempo estás así como bien presionado, bien atareado de que, ok, y ya hice esto, y ahora corro para acá, y ahora corro para allá, y ya cuando llega esa persona es como de, ya estoy cansada, o sea, no me hables, no, o sea, nada. Sí. Y bueno, ya con hijos, híjole, es más complicado porque que revisa la tarea. Y que revisa la tarea y las mochilas y que el uniforme al otro día. Y entonces yo sí llegué al punto de decir, bueno, ¿y dónde quedo yo? O sea, ya te dediqué tiempo a ti como pareja, ya les dediqué tiempo a mis hijos, pero entonces ¿dónde quedo yo? ¿A qué hora me doy un tiempo para mí? Ahora que pues bueno, mis hijos ya están grandes, ya hacen su vida, entonces ya es cuando digo, bueno, entonces ya es mi momento. Wow, es importante e interesante que hayas tenido esta, primero, es una noción de mamás, o sea, eso de decir, no sé, 15 años les voy a dedicar a mis hijos y posterior a eso ya tendré tiempo para mí. ¿Crees que es una noción de mamás o crees que es el mismo sistema que te va encaminando a eso? Yo creo que es el mismo sistema. Hablándote
pues de mi experiencia, sí creo que es el mismo sistema. ¿Por qué? Porque ya ahora un niño de 13, 14 años, fácil, y bueno, es que yo, la verdad es que te soy honesta, yo a mis hijos siempre los eduqué de una forma de ser muy independientes. Okay. O sea, al decir, ok, sí, eres un hombre, pero de la misma forma puedes lavar un plato, de ponerme a trabajar, dedicarme a mí, y pues bueno, sí, obviamente siempre estar atrás de ellos, como viendo qué es lo que hacen. Sí, no descuidar. Ajá. Finalmente madre. Sí, pero siempre atrás de ellos. Ok. Pero sí siento yo que es el mismo sistema el que te empieza como que a soltar, dejar que fluya. ¿Y en algún momento sentiste que algunas personas te juzgaron o minimizaron tus acciones por el hecho de ser mujer? Sí, y quizás es una experiencia, lo que te voy a contar. Sí, tengo 3 hijos, ellos tuvimos un pleito legal con el papá, se los llevó cuando el más chiquito tenía 3 años, entonces prácticamente yo no fue como que me hiciera tanto tiempo o este tiempo cargo de ellos, pero fue algo bien complicado porque pues ellos vivieron con el papá. Fui juzgada por el hecho de decir, o sea, es que son tus hijos, eres la mamá, ellos tenían que estar contigo. Pero por otro lado fue pero pues es que lo mismo que yo hago con mis hijos, él lo puede hacer. Él va a tener que trabajar para poder estar al pendiente de darles una vida económica a sus hijos. Estable. Educación, pues ¿cómo la vas a dar? Y decía, pues es que es lo mismo que yo tengo que hacer. El tiempo que vivieron conmigo, yo trabajaba, yo trataba de educar y trataba de estar al pendiente de ellos. Y dije, pues, ¿por qué las cosas no pueden ser al revés? Y te digo, fui juzgada simplemente por el hecho de haber dicho, ¿querías hijos? Aquí están tus hijos, ya me hice responsable un tiempo de ellos. ¿Crees que las cosas van a ser iguales? Si tú te los llevas, pues perfecto, llévatelos. Okay. Y pues creo que eso no es muy, al menos por parte de mi familia, y bien visto. Es lo que veíamos, no fue nada visto. O sea, nada bueno fue el decir, es que tú tenías la obligación de quedarte con ellos y legalmente exigirle una pensión al papá. Y dije, ¿por qué? O sea, si yo puedo hacerme cargo de ellos, él también puede. ¿Por qué? Porque lo mismo que él va a hacer o lo mismo que él está haciendo lo puedo hacer yo. Y sí, yo estuve pasando pensión un tiempo para ellos. Ok. Entonces sí es como romper el molde. Sí, claro. Literalmente romper el molde. Pues bueno, muy interesante. Ahora pues vámonos del otro lado, de la cara de la moneda. Muy buenas. Quisiera preguntarte, Obed, ¿qué roles de género mantiene pues este sistema, el patriarcado, que contribuyen quizá al riesgo de la violencia? ¿Tú qué opinas? Yo creo, bueno, ahorita me gustaría también hacer algunas pláticas, porque es interesantísimo la parte de conocer un tipo de acciones que normalmente no se hacen. Precisamente sí, ¿no? Yo siempre he visto en los asuntos que llevamos en el despacho que normalmente es que llevas mujer, familiar, ¿verdad? Sí, que es la mujer normalmente quien cuando demanda y dice yo me quiero quedar con los niños, hijos, sí. Yo quiero la pensión. O sea, es muy interesante también. Es que mira, si tuve esa oportunidad de decir quiero que mis hijos se queden conmigo. O sea, pero yo siempre he sido de que yo no voy a mantener a una persona que no quiere estar conmigo. A pesar de que eran niños muy pequeños y que quizás legalmente no tenían la noción para poder decidir, pero tú mismo te das cuenta. Tú mismo te das cuenta cuando simplemente un niño en la calle o un sobrino que de pronto está contigo y es como de, es que ya no quiero estar aquí o ya no, o sea, ves la incomodidad. Y para mí era como, porque pues quizás yo no tenía el tiempo de poder salir con mis hijos a jugar. Entonces era esa parte donde, pues es que mi papá sí tiene tiempo para jugar conmigo. Okay. Sí, pero es que la diferencia es que tu papá solo te ve el fin de semana y es lógico que tu papá va a hacer todo lo posible porque estés bien con él. Pero pues yo tengo que trabajar, yo soy quien está todo el día contigo, sí me doy el tiempo para poder tenerte atención de quizás ver una película, quizás poder salir al cine, no sé.
pero no era lo mismo. Entonces yo sí platiqué con los dos más grandes y fue como de, a ver, ¿tú qué quieres hacer? ¿Estás bien conmigo o quieres ver una vida diferente con tu papá? Siempre fue darles a escoger. Obviamente por ser niños, pues me voy con mi papá. Perfecto, entonces no por quererme deshacer de ellos, no porque yo no quisiera que estuvieran conmigo, pero sí simplemente de decir, ok, ve a probar suerte con tu papá a ver si crees que va a ser lo mismo. Sí. Y es bien interesante porque yo siempre he visto normalmente la pareja, la que es la mujer, no le pregunta al niño, o sea, te digo, inmediatamente dicen, yo quiero esto y así. Sí. Yo a mi infante no le preguntes nada. Yo te estoy diciendo que yo quiero eso. Sí, que entonces, las cosas son así. Sí, que las cosas son así precisamente por los roles que tenemos de género, ¿no? Pero atendiendo un poquito a tu pregunta, fíjate, yo creo que algunas conductas que pueden, del patriarcado, que pueden generar o que pueden seguir sustentando esta violencia, yo creo que tiene que ver mucho con la forma de manifestar las emociones. O sea, creo que se puede ver muy raro que alguien así lo plantee, pero imagínense, normalmente al rol de hombre que tiene que ser, o en las familias normalmente lo que tú tienes que hacer es, si tú te sientes triste, si tú te sientes enfermo, si tú te sientes feliz, si tú te sientes X o Y, tú no lo puedes mostrar. Tú tienes que ser alguien, tienes que ser una máquina de resoluciones, una estructura. Tienes que ser una base en la cual no importa que el mundo se esté derrumbando, tú tienes que buscar las soluciones. ¿Cómo le haces? No interesa, tú tienes que mostrar resultados. Entonces yo creo que una de las principales conductas en las cuales la violencia se sigue generando es porque la manifestación de las emociones siempre está muy privada, tanto de las dos partes. Una que solamente hace lo que le dicen que hacer por sumisión, y la otra parte que también no creo que sea menospreciada, en la cual tú no puedes sentir nada, tú tienes que hacer. Fíjense que muchas veces en una relación o relaciones que yo tuve, en algún momento pues la vida es triste, ¿no? La vida es muy sufrida y yo soy muy chillón. No hablemos de eso, por favor. A mí, yo soy alguien muy chillón. Yo veo una película de algo y me pone triste y lloro. Entonces, muchas veces yo vi en una pareja la incomodidad de decir, no, pues es que, ¿por qué estás llorando, no? ¿Por qué tienes sentimientos? Claro, o la otra persona está enojada y yo también me molesto y dice, no, pues es que tú no te tienes que sentir así, ¿no? Tú tienes que hacer todo para contentar. Exactamente, sí. Entonces, yo creo que ese tipo de circunstancias que vienen arraigadas desde la niñez de no llores como niña, ¿no? Ese tipo de ejemplos, te van diciendo, no, pues es que yo no sé cómo manifestar las emociones, entonces cuando yo lo siento, yo voy a resolver, voy a hacer cosas, y eso va a generar violencia, porque no conocen otra forma. Entonces yo creo que una de estos roles tiene que ver con las emociones, sí o sí. Precisamente, claro. Porque también cuando se busca a veces visibilizar la ayuda psicológica, muchas veces las personas dicen, no, ¿cómo te sientes? Estoy bien, sin problema. Cuando no cuando por detrás han tenido una convivencia de violencia con su familia, un papá que violenta a la mamá, una mamá que violenta al papá, y eso lo reprimen hasta que cuando tienen pareja o cuando tienen algún círculo cercano, es lo único que conocen. Y precisamente con la desinformación respecto a este tipo de violencias, van a decir, esto es una vida cotidiana para cualquier persona. Es algo normal. Es algo normal. Entonces, yo creo que tiene y depende mucho de las emociones. Ahora, ¿qué roles de género también pueden generar o pueden seguir acrecentando la violencia? Yo creo que tiene que ver con esta parte de pedir ayuda. La parte de pedir ayuda, este tipo de solucionar problemas que vienen arraigadas de la sociedad, no se ve. Sí, no. Yo creo que infinidad de veces hemos visto que hay centros, que hay foros para la violencia, que hay ferias que tienen que ver con la salud mental, pero muchas veces ni siquiera nos damos la importancia de decir, bueno, ¿qué significa eso? Así como si yo probara un nuevo sabor de un refresco, voy a probar una nueva perspectiva de la vida respecto a cómo está mi salud, no nada más física.
también en México no nos damos cuenta de la salud física, imagínense la salud mental, ¿no? Entonces, estos roles en los cuales cómo se desenvuelve la familia a nivel emocional creo que es la parte y la pieza fundamental de todo tipo de violencia. Y este contraste sencillo es tan complejo, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo no podemos poner en una balanza mi salud mental y mi relación, ¿no? Sí. Por ejemplo, o sea, una cosa pondera otra y ahí hay un problema grave. Pues, ¿creen ustedes que la igualdad sustantiva podría existir mientras sigan pues latentes o vigentes estas prácticas, ya sea desde el patriarcado hasta incluso el machismo, ¿no? O sea, porque lo podemos también sacar a flote. Uh-huh. ¿Creen que esto pues pueda existir en algún momento y por qué? Creo que ya somos nosotros mismos el que tengamos o queramos realmente aprender o saber más del tema. Creo que no es algo como que puedas dar como solo la noticia de es que pasa esto y pues si a ti no te interesa, pues no vas a prestar atención. Es bien importante el término de la igualdad sustantiva. Fíjense que ahí podemos ver dos tipos de igualdades, ¿no? Aunque es lo mismo. La igualdad sustantiva tiene que ver con que son mecanismos que nosotros mismos, pero más el Estado, tienen que proporcionar para que la igualdad que está escrita se dé una aplicación correcta. Correcto. ¿No? Entonces, en esta igualdad sustantiva, yo creo que lo que tenemos nosotros que hacer es ocupar lo que ya está escrito. Uh-huh. Precisamente, a mí me ha tocado mucho ver que las personas cuando hablan respecto a este tipo de cosas o este tipo de definiciones, lo que inician es, pues es que yo creo que, o a mí me parece como, y precisamente pueden ser ciertos, pero también cuando uno empieza a estudiar, cuando uno empieza a leer respecto a este tipo de cosas, es que se da cuenta de que uno puede, no nada más saber, uno puede saber cómo exigir las cosas. Yo creo que la respuesta a esa pregunta siempre va a ser, yo que voy a estudiar, yo que me voy a preparar, ahora sé cómo lo voy a exigir, cómo voy a realmente decir, yo tengo este derecho a la igualdad, yo tengo este derecho que los Estados Unidos mexicanos me dan a mí como garantía, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con la iconoclasia porque no se le da, yo creo que no se le da un seguimiento a ese tipo de manifestaciones. Es algo que platicamos, fíjense, siempre va a haber algunos porcentajes tanto de violencia como de visibilización, pero después de que se da este tipo de manifestaciones, lo que pasa es que la sociedad sigue siendo lo mismo, sigue en este retroceso precisamente por los estigmas, precisamente por estos roles y sobre todo por la decisión de ¿sabes qué? Yo voy a seguir en lo mismo, porque mi molde es este. Pero ¿qué pasa? Sabemos que existe, sabemos que está por ahí, pero después ya no le damos ese seguimiento que debe de ser, esa formalidad que creo que es importante para México. Muchas veces lo que yo opino que sucede es que olvidamos muy rápido muchas cosas, ¿no? Cuando se hace el 8M, muchas personas dicen, no, es que ya van a cerrar, no, es que ya se van a manifestar. ¿Pero qué significa? ¿Por qué lo están haciendo? Y precisamente yo creo que toda la sociedad tiene que empezar a estudiar del por qué se hace. Y bueno, si yo no quiero que empiecen a rayar, que empiecen, ¿yo cómo voy a cambiar? Para que en el siguiente año sea algo mucho mejor, que no sea una visibilización a la violencia, sino sea una visibilización a la igualdad que ya se está haciendo en México. Pero no lo vamos a hacer. Sí, esperamos que las autoridades lo hagan, ¿no? O que nos digan cómo hacerlo. Es complejo. Me gustaría pues entrar a nuestro otro bloque. Este bloque pues tiene que ver con los temas del feminicidio. No vamos a adentrarnos a casos en específico porque pues también es otro mundo, otro tema, que pues desde luego podemos definir que este fenómeno ahora surge de este sistema que combina impunidad, que combina injusticia, que combina malas conductas, que combina hechos históricos, o sea, todo lo que ya hemos platicado ahorita, pues termina muchas veces en esta figura que pues ahora afortunado o desafortunadamente pues ya tenemos
concreta, ¿no? Que es el feminicidio. Más bien esta figura no es desconocida, sin embargo, no hablabas tú hace rato de hablamos de, pero a veces no sabemos qué es, ¿no? Entonces, vamos a poner un poquito en contexto y pues tenemos que entender que no es un homicidio más, no es una muerte más, ¿no? O sea, principalmente dar a conocer o que quienes nos estén escuchando pues entiendan esto, ¿no? Que no es una muerte más, ¿no? Y pues bueno, desde esta teoría pues es lo que dice la teoría a la que tenemos acceso de manera breve, pues es un crimen propiciado por un sentimiento de odio, de desprecio y pues de violencia, ¿no? Reiteramos, la violencia está en todos lados. Pero pues lo que tiene esta figura es que es específicamente en una mujer, ¿no? Al inicio hablábamos de que tanto hombres como mujeres pues sufren violencia, sin embargo pues aquí nos vamos a centrar en que es hacia mujeres. Y aquí también me gustaría un poquito incluir a estas comunidades diversas, a esta comunidad LGBTIQ+, y porque pues quienes se identifican como mujer, quienes se visten como mujer, quienes actúan como mujer, pues también han sido víctimas de esta figura, ¿no? De este ¿cómo se llama? De este tipo penal que podríamos decir. Y pues es muy, muy grave porque no tiene solo que ver con que seas una mujer, que hayas nacido mujer, ¿no? Es simplemente por el hecho de demostrarte mujer ante la sociedad. Y pues hablemos de Kenia Cuevas, ¿no? Por ejemplo, que si ella no hubiera hecho toda esta lucha, todo este trabajo por su comunidad, pues no estaríamos incluyéndolas, ¿no? O sea, no estaríamos, de hecho, no tuviéramos muchas de las leyes que dieron origen a que se tipificara, este delito, pues es gracias a ese movimiento que ella realizó, ¿no? Muchos antecedentes históricos vienen pues de esa parte, de esa comunidad, y gracias a Kenia Cuevas que las viralizó, que dijo, no, esto ya no puede seguir sucediendo, somos mujeres, nos sentimos mujeres, no nacimos siendo mujeres, pero tu odio está hacia mí porque soy una mujer ante la sociedad, ¿no? Porque quiero que me veas como una mujer. Entonces, pues, es eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, pues también es un problema de justicia social, o sea, no enfocándonos en la comunidad, sino como mujeres, ya en estricto sentido, pues que nos enfrentamos a estos derechos humanos, a esta, pues, ¿qué podríamos decir? Violación de género también. Pues sí. Y pues creo que esto es lo más latente que podríamos hablar de esta figura en el episodio, porque no podemos ir más allá, ¿no? O sea, es muy complejo adentrarnos a por qué esto y el otro, que muchas veces son, ¿qué podemos decir? Son factores que intentan meternos, ¿no? Es que a lo mejor venía vestida así, a lo mejor lo provocó, a lo mejor esto, a lo mejor otro. Y retomando un poquito lo que decías tú de, tengo compañeras que de repente tengo que darle mi número para que me saque adelante el juicio, ¿no? De manera muy breve, pues aclaremos que nos vamos a referir a las desigualdades, pues con disparidades sociales, jurídicas y culturales, ¿no? Esto también pues tiene que ver mucho con el acceso a recursos, a oportunidades y pues el poder de decisión entre ambos sexos, ¿no? O sea, esto que mencionabas tú también es muy importante de yo también puedo, ¿no? Y entonces aquí es donde entra el odio, quizá, ¿no? Y en todos los ámbitos, laborales, familiares, personales. Sí. Y bueno, me gustaría primero con Carla iniciar con base en tus experiencias, que ya nos has platicado un poquito y agradecemos que hayas tomado este espacio para compartirnos. ¿Qué relación crees que existe entre la violencia psicológica, económica, sexual y física antes del feminicidio? Yo creo que sí juegan un papel muy fuerte psicológicamente. Sí, es como algo muy fuerte el que te llevan a, como lo decías tú, ¿no? Muchas veces es el jugar con tu cabeza, de decir, tú eres la culpable de todo, y pues yo en este caso, por mi actitud de que yo puedo, yo también sé, y pues yo me sé defender sola, sí me ha llevado, no quizás a llegar al extremo de decirte, he sufrido un feminicidio, porque aquí sigo, pero sí al hecho de quizás llegar a los golpes con una persona por justo esto, ¿no? Sí, un mal golpe y ya es un feminicidio. Sí, o sea, y todo por cuestiones bien insignificantes, ¿no? O sea, porque
a lo mejor le dije una palabra en mal momento, él no estaba a lo mejor como de ánimo o en una situación como algo padre como para lo que yo le había dicho, y fue como de lo mismo que decías tú, el odio, y fue como el golpe. Y sí, a lo mejor ahora psicológicamente sé que no era parte de la vida, que eso no estaba eso bueno. Sí. Ajá, y que pues quizás en algún momento esto me iba a llevar a un feminicidio. Y muchas veces tenemos ese de las cosas tenían que pasar así para que así para las que aprendieras, ¿no? Las entendieras. Y pero no tenían que pasar así, simplemente sí. Te ciegas tanto que no quieres verlo. Sí. Pero pues ya hasta que empiezas a tener una terapia es cuando dices, sí tenía que. Y aquí tú nos puedes confirmar que es importante y sustancial definir que existen estos tipos de violencia y qué engloba cada una, ¿no? Sí. O sea, para decir, o sea, para nosotras mismas, ¿no? Como mujeres, decir, no, esto es violencia, digo, la física, en el proyecto yo le preguntaba a la gente, ¿tú qué piensas cuando te digo violencia, no? Y la mayoría me contestó golpes, ¿no? Sí, entonces es bien importante conocer que existen diferentes tipos de violencia y qué alcances tiene cada una, ¿no? O sea, tú nos puedes confirmar con esto que es muy importante como mujeres y pues también como hombres, o sea, es entender que el hombre no es el enemigo. No, sí, justo. O sea, pero pues también hay que cambiarles a ellos el chip, ¿no? Oye, Obed, y tú, con base en tu carrera, en lo que estudiamos, que para nada es algo sencillo, porque sobre todo tenemos a nuestra consideración la interpretación de muchas cosas y eso nos lleva a veces a ponernos la soga a nosotros mismos. Claro que sí. En el ámbito penal quizá no llevas temas penales, me mencionaste, pero pues tenemos noción, ¿no? O sea, bastante. Entonces, de derechos humanos sobre todo, tenemos materias en la universidad muy específicas. ¿Tú qué opinas? ¿De qué manera es la impunidad contribuye al aumento de feminicidios? Fíjate que yo creo que muchas veces las personas que realizan los asesinatos con perspectiva de género, lo que siento, la verdad, es un mundo. Cada asesino tiene en su mundo una cabeza totalmente diferente. Bueno, al revés. Yo creo que los incita a veces a hacer más. Yo creo que la impunidad muchas veces, cuando hay errores de la investigación, cuando no hay un seguimiento correcto, las personas normalmente pueden decir, no me hicieron nada, lo voy a seguir haciendo. Va el que sigue. Exactamente. O precisamente, yo creo fielmente, como les he estado platicando, que normalmente cuando nosotros no sabemos cómo exigir la justicia, la impunidad va a seguir porque no hay una consecuencia de por medio. Yo creo que lamentablemente los seres humanos aprendemos a base de regaños, sí. a base hasta de golpes de la vida, ¿no? No de golpes físicos, sino me ha tocado, tengo compañeros. También a veces con la chancla de la mamá. Sí, con la mamá a veces sí, me ha tocado, tengo compañeros de la fiscalía que trabajan en la fiscalía que dicen muchas veces la mamá, muchas veces la esposa, la novia denuncia al novio por violencia. Cuando se les va a dar el seguimiento de la investigación, lo que hacen es desistirse. ¿Qué quiere decir esto? Dicen, no, pues es que ya me pidió perdón, ya llegamos a un arreglo y pues ya no quiero que sigan con la investigación. Ya me prometió, me enojé y no era cierto, pues sí, es así. Y ya no hay alguna consecuencia de por medio. Fíjense que el Código Penal Federal es muy descriptivo en esta parte. Todo feminicidio se debe de ver cuando cumple con los siguientes requisitos. Hay una lista enorme en la cual el policía, el PDI, tiene que considerar para saber si es un feminicidio. Salud. Gracias. Entonces, y con la violencia familiar respecto al sistema que apoya muchas veces al patriarcado, tiene que ver con que los hombres, en su mayoría, cuando ejercen violencia, no tienen algún tipo de consecuencia. No tienen en algún momento ver a la que está exigiendo sus derechos, decir, tú eres el culpable, tú me estás violentando a mí, el peso de la ley tiene que caer sobre ti porque yo te estoy exigiendo, yo le estoy exigiendo al Estado que me visualice, que me vea, porque si no va a seguir así. Entonces, el tema de la impunidad muchas veces
yo creo que no hay que seguirnos tanto de las noticias, en los mismos ámbitos familiares, consentimos eso. Siempre vamos a decir, ay, bueno, ya me enojé. Y ya, seguimos con nuestra vida. Sí. Es lo que, perdóname, es lo que platicábamos antes de entrar a grabación, ¿no? O sea, conocer nuestros derechos para poder exigirlos, ¿no? Y también saber de qué manera exigirlos, porque no nada más es llegar y decir, quiero esto porque sí, ¿no? O sea, es porque está aquí, porque si tú lo escribiste es porque lo tienes que cumplir, ¿no? O sea, tú eres la autoridad. Sí, yo aquí soy, no sé, la víctima, ¿no? Entonces yo estoy sabiendo cuáles son mis derechos y cómo me los tienes que aplicar, ¿tú por qué no lo haces? ¿No? Y es muy importante desde el ámbito jurídico y legal que nos platica Obed, tener, más bien visibilizar esta información, ¿no? Y pues que tenemos derecho a, y más bien hasta dónde le toca a la autoridad, ¿no? O sea, porque también, por ejemplo, en casos como el de Marisela Escobedo, ¿no? O sea, ella hizo todo y aquí hubo demasiada impunidad. Eso creo que es un tema muy emblemático para hablar de impunidad. O sea, ella hizo todo, ella desde, instinto de mamá también, pero desde el inicio ella dijo, aquí falta algo, aquí hay algo, aquí esto, aquí el otro, y ella fue la que pues hizo todo este movimiento y desafortunadamente no terminó bien, pero creo que muchas de las cosas que hubo en ese caso pues fueron gracias a ella. O sea, la impunidad, yo creo que ahí es uno de los casos en donde está más reflejada que nunca, y es muy curioso, ¿no? Cómo contrastar este caso con la realidad les parece algo normal, ¿no? O sea, está ahí presente, está grabado, hay una serie, hay un documental, y finalmente, ¿qué pasa, no? No vamos tan lejos. Hace unos meses salió la serie de Devani, del caso de Devani, que también es otra cosa en donde pues está ahí, y sí que hicieron una serie, lo hicieron viral y todo, y pues cuántos hay detrás, ¿no? O sea, también cuántas impunidades hay detrás. Tú, como nos decías hace rato también antes de entrar, que te voy a dar la noticia, pero no te la voy a dar toda, ¿no? Y eso también es una estrategia de impunidad. Entonces, pues creo que tenemos muchas cosas normalizadas y esto nos desencadena en tipificar delitos, ¿no? Y pues tampoco que es... se quede en el papel, ¿no? Exacto, que se quede en el papel. Y pues bueno, pues que yo creo que la plática de hoy nos da para exprimir horas y horas. Pero ha estado muy interesante. La verdad es que enriquece mucho pues el conocimiento personal, y pues esperemos que a nuestro público verlo desde diferentes perspectivas. Aunque tenemos noción, no sé, por ejemplo, Bed y yo, del sistema jurídico, pues no es lo mismo que él lo perciba como hombre a yo como mujer, ¿no? Claro. Y pues es bien importante darles a conocer a nuestro público, y pues nosotros incluso, que hay demasiado. O sea, eso que nos mencionabas tú de los medios de comunicación, por ejemplo, de visualizar, de visibilizar, de esto, el otro, ya lo hay. El tema somos nosotros, lo decías tú. O sea, y lo decía Obed también, ¿no? O sea, desde yo tenía aquí una pregunta, pero lo desarrollamos así sin preguntar, de manera personal, ¿qué necesitamos hacer, no? Ya lo mencionaban ustedes. ¿Yo qué voy a hacer para? ¿Yo qué conciencia voy a tomar para? ¿Yo desde dónde voy a partir? Y pues eso nos va a llevar a que en colectivo actuemos de esa manera, ¿no? O sea, obviamente decía, a ver, cada mundo es una cabeza, ¿o cómo? Cada cabeza es un mundo. Cada cabeza es un mundo, y es una realidad, pero si ese mundo lo vamos transformando, entonces nuestras cabezas van a ir transformándose también. Claro, no vivimos aislados de la sociedad, tenemos que forzosamente caminar el uno con el otro para que podamos seguir. O sea. Sí, y ahora pues a manera de ir concluyendo, entraremos un poquito al ámbito jurídico. Carla, ya sé que no es tu fuerte, pero pues no es algo de lo que no tengamos noción, ¿no? Pues ahora ya sabemos que existen, gracias a todos estos casos que pues han sido emblemáticos, no vamos tan lejos. Por ejemplo, tú nos decías en un inicio, pues las mujeres, ¿no? Que antes, el sistema de antes, vamos a hablar de la primera mujer abogada, ¿no? Que luchó también con este sistema patriarcal y lo logró, ¿no? O sea, hay un documental muy, muy bonito en YouTube donde hablan un poquito de su familia y todo, y de verdad era un sistema completamente complicado para ella, y aún así salió a flote, ¿no? Un poquito de la historia de Roma, siempre vimos que las princesas, las reinas, pues eran sumisas, ¿no? Siempre estaban ahí porque la figura era su cara, o sea, su figura no era de presencia, su figura era de belleza más bien, ¿no? O sea, y las diosas griegas son muy bellas por eso, porque su figura o su papel a un lado del rey, pues era ese, mostrar que tenía la capacidad para tener a una reina, una princesa de ese calibre, ¿no? Por así decirlo. Tú mencionabas también el papel de dónde quedo yo como mujer, ¿no? O sea, eso también es bien importante tenerlo presente para nuestras conductas, para permitir y no permitir, ¿no?
Y pues bueno, ahora retomo un poquito, sabemos que existen fiscalías especializadas, que existen organismos, secretarías. ¿Qué nos puedes decir de eso? Fíjense que es algo bien interesante. Siento que a veces parece un poquito de disco rayado, pero un ejemplo que normalmente yo lo veo mucho en los ámbitos familiares. Hay un centro de convivencia que se llama Centro de Atención a Víctimas de Violencia Familiar, que este centro lo que hace es que les brinda una asistencia legal, les brinda una asistencia psicológica, les brindan diferentes tipos. Es un centro de atención a víctimas de violencia familiar. Pero es algo bien interesante, ¿por qué? Porque van a acudir solamente las mujeres que hayan sufrido algún tipo de violencia y los niños no menores a 12 años que se consideren víctimas. Entonces este centro lo que hace es que les brinda, nuevamente le digo, la atención social, psicológica, legal, y un seguimiento jurídico en materia penal. ¿Para qué? Para que las mujeres que sean víctimas se sientan apoyadas y sobre todo les den un seguimiento correcto y adecuado a su caso, que tiene que tener perspectiva de género, ¿no? Entonces, el gobierno lo que normalmente hace precisamente para acatar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos es brinda este tipo de ayudas para que se dé este seguimiento, para que la igualdad de hombres y mujeres y de la comunidad ya no sea tan diferenciada. Pero ¿qué pasa? Las personas que normalmente están dentro de esos centros no están capacitadas, no tienen los suficientes conocimientos para atender a alguien que sea víctima de la violencia familiar o que sea víctima de violencia de género. Pero ¿qué creen? Lo que pasa es que nosotros lo minimizamos porque no tenemos el conocimiento de este tipo de centros, de este tipo de fiscalías especializadas. Y precisamente como no sabemos, muchas veces las personas que están dentro de ese sistema lo que hace es, voy a hacer lo mínimo. De todos modos nadie viene. O si viene, pues nada más le digo algo y ya. Le doy asesoría. Exactamente. Entonces las personas, las personas que somos comunes y que todavía afortunadamente no vivimos este tipo de violencias más grandes, debemos decir, ¿sabes qué? Voy a yo darle difusión a esos centros para que en el dado caso de que no estén haciendo bien su chamba, lo tienen que hacer ahora porque van a seguir viniendo y viniendo personas y viniendo. Y ahora sí, en el momento en el que no hagan bien las cosas, nosotros vamos a exigir como sociedad, gobierno, te pido que capacites a las personas. Entonces yo creo que tiene que ser un de la sociedad. Entonces yo puedo decir eso, están pero mal implementadas. Exacto, sí, pues es importante. Ahorita te hice que me repitieras el nombre para ponérselos también aquí en el video, porque pues incluso ni yo lo conocía, o sea, conozco diversas dependencias, pero no conocía este centro que tú nos comentas. Y pues tampoco vamos tan lejos, ¿no? Hubo un programa en Los Pilares que pues dan asistencia psicológica, hay muchas microempleos, o sea, este tipo de cosas que fomentan a que la convivencia sea igual, ¿no? O sea, no hay la costura solo es para mujeres, la robótica solo es para hombres, y yo lo he visto mucho, he tenido oportunidad a mí también me gusta de pronto ir a Los Pilares, y pues empiezo a ver que sí hay cambios, o sea, gracias a estos servicios que se han propiciado, pues sí empieza a haber cambios, o sea, de repente ya ves parejas en la clase de cocina, ¿no? O sea, y está bien padre, ¿no? O sea, creo que son pequeños cambios, pero son granitos de arena, ¿no? Que van construyéndose, y pues ojalá que no se quede en eso, o sea, que se transforme a actitudes en casa, actitudes laborales, a que si soy jefe laboral y jefe de familia, pues mis actitudes colinden, ¿no? Se lleven de la mano a que pues, sea general en todo, como persona, como jefe y como quiera que sea. Entonces, pues esto, también hay pues para otro tipo de temas, no específicamente feminicidios ni violencia, hay pues también asesoría, hay no sé,
ayuda a las mujeres en todos los sentidos. Ahí tenemos ahora una secretaría de las mujeres, ¿no? Que canaliza pues todos estos temas. Y pues eso, decía Obed, exigirles, ¿no? A las, si ya están ahí, si ya se crearon, si ya se pagaron, pues exigirles, ¿no? Pero para exigirles, pues tenemos que saber que existen. Y para saber que existen tenemos que informarnos, ¿no? Es una cadenita, todo es una cadenita. Yo cuando pasé este tipo de situaciones no había, o quizás mismo no sabía que existían ese tipo de instituciones. Creo que la que más teníamos como más cerca era el DIF, pero pues el DIF como tal pues no apoya a las mujeres, apoya a los niños, pero pues no, quizás no tuve esa información completa y no hubo nadie que te asesorara, ¿no? Exacto. O sea, que tú dijeras, ay, voy a acudir aquí, no sé qué es, pero a lo mejor en algo me va a ayudar, ¿no? Porque esa es otra, o sea, sabemos, por ejemplo, ¿no? Que existe la Secretaría de las Mujeres. Con el simple hecho de saber que es para mujeres, no sé qué hacen, pero voy a ir a ver si me pueden ayudar, ¿en qué ¿no? me pueden ayudar? Y ellos pues obviamente ya decidirán, sí te ayudamos aquí o te canalizamos, porque esa es su tarea, ¿no? Pero es bien importante esto de, no había dónde, ni quien me dijera por dónde. Y desafortunadamente es porque lo va a palabrar, porque, o sea, es muy, muy triste, la verdad. Pero es muy, muy importante y muy rescatable esto que mencionas, Carla. Muchas, muchas gracias. ¿Tú, Obed, algo que quisieras agregar para concluir? Yo creo que para concluir me gustaría que los que nos estén viendo, los que nos estén escuchando, tengan un término muy presente, que nosotros ahora que hemos estado platicando lo vamos a tener, es la cultura de la legalidad. Nosotros tenemos una materia que muchas veces... Tan aburrida que la tomábamos. Tan aburrida, pero ahora uno se da cuenta de qué tan necesaria es esta cultura de la legalidad, porque los abogados, las personas que son practicantes de las leyes no tienen que únicamente saber de las leyes. Ellos, su trabajo va a ser convencer a un juez. Pero lo que nosotros como ciudadanos debemos de tener es el conocimiento y las bases necesarias para decir, yo tengo derechos como ser humano, yo tengo derechos como un cónyuge, yo tengo derechos como un hijo, yo tengo derechos como papá, como mamá, y cómo los voy a yo ejercer de la forma correcta, ¿no? Entonces yo creo que la sociedad en general en México tiene que tener una cultura de la legalidad, ¿sabes? Incluso en la FAC, ¿sabías que ya hay un módulo de especialización que no tiene visibilidad, ¿no? Y también mi maestra fue gran influyente porque todos los salones en la facultad, un día te vamos a invitar, tiene nombres de abogados, pero todos son hombres, todos. Entonces mi maestra pues hizo este movimiento de decir, ¿por qué no? O sea, si ella fue la primera, ¿por qué no? Entonces este salón se hizo una mención honorífica y todo, se inauguró y lleva el nombre de la primera abogada. Pero pues esto que menciono, o sea, es bien importante, ¿no? Yo tampoco sabía de eso y estudio ahí, ya voy a hacer 5 años en la carrera. Vamos a salir y apenas nos damos cuenta. Y apenas lo implementaron también, ¿no? O sea, eso también, ¿cuántos años llevan sin tener noción de la visibilización del género y el derecho? O sea, hay materias bien importantes, cultura de la legalidad. Yo ahora estoy tomando género y derecho, litigio estratégico, de derechos humanos. Es bien importante esto de las materias, ¿no? O sea, cómo se ha ido moldeando el sistema para que ahora tengamos acceso a. Entonces, de la misma forma, en algo tan simple como lo es la universidad, pues debería ser la vida, ¿no? O sea, el sistema gubernamental, el sistema que pues nos propicia a que conozcamos, a que vayamos, a que se cree, a que fomentemos incluso, ¿no? Pero pues es partir de lo individual para poder compartir a lo colectivo y pues generar ese cambio que estamos buscando como sociedad y pues como generación, porque creo que es algo que tenemos muy latente nosotros principalmente. Me pareció muy, muy enriquecedor y pues de nuevo les agradezco que hayan estado aquí, ya pueden ser felices, ir a descansar y pues nada, esperemos que vernos en ocasiones futuras y pues muchas gracias. No, gracias. Okay. Bueno, y pues a manera de concluir, los invito a romper el molde y a que sigamos construyendo no solo el podcast, sino pues la sociedad en general. Gracias. Gracias.